los tres poderes, ¿ok? En el libro de nuestra Constitución, el libro amarillo, en la clase de formación cívica y ética. Vamos a comenzar, dice. Los tres poderes. La Constitución divide al gobierno en tres poderes. Dice, el poder legislativo se encarga de elaborar y modificar las leyes que rigen al país. El presidente de la República ejerce el poder ejecutivo y tiene que gobernar de acuerdo con lo indicado en las leyes. El poder judicial está encargado de vigilar que la Constitución se cumpla y de resolver los conflictos que surgen entre las personas. ¿Ok? Miren, niños, aquí tenemos una imagen con varias personas que están conviviendo y también tienen algo en sus manos. Parece que son información sobre las leyes, o pueden ser también cartillas para votar. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. La página 43. Dice, ¿para qué se divide al gobierno en tres poderes?, pregunta un niño, y le contesta la niña. Para que los poderes se equilibren entre sí. O sea que los tres poderes, niños, se equilibran de una manera en la cual un poder se encarga, por ejemplo, de elaborar las leyes que tienen que seguir todos los ciudadanos. Otro, el poder ejecutivo, se encargaría de que el presidente dicte las leyes y las publique. Ya cuando estén publicadas, toda la ciudadanía tiene que seguirlas. Y finalmente el poder judicial se encarga de que estas leyes se cumplan, que los ciudadanos cumplan las leyes que se establecieron anteriormente. ¿Ok? Vamos a pasar a la página 44. Y ahora sí vamos a empezar con el poder legislativo federal. ¿Ok? Dice, al poder legislativo de todo el país también se le llama Congreso de la Unión. Está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Dice, en estas cámaras se busca que haya paridad de género. Es decir, que la mitad de los diputados y senadores sean mujeres y la mitad hombres. Niños, ¿ustedes creen que es importante que la mitad sea hombres y la mitad sea mujeres? La verdad es que sí, porque de esta manera tendríamos una visión más justa de las necesidades que tiene cada género. Las mujeres tienen ciertas necesidades y los hombres también tenemos ciertas necesidades. Entonces, si ambos participan en la creación de leyes y aprobación de estas mismas leyes, es más justo porque se toman en cuenta los dos lados, ¿ok? De las mujeres y de los hombres. Dice, la mayoría de las senadoras y senadores son miembros de partidos políticos, pero algunos son independientes. Sin embargo, todas y todos son electos por la ciudadanía. Que sean electos por la ciudadanía, niños, significa que se hizo una votación y las personas, los padres de familia o personas que viven solos, también fueron a votar y ellos eligieron a las personas que los van a representar en la Cámara. Obviamente las personas que tuvieron más votos son las personas que eligen y que los llevan a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Estas personas ven por los intereses de la gente que votó por ellos y en la Cámara, ya cuando están todos reunidos, ahí proponen las ideas o las necesidades que tiene el pueblo y el Senado, ya todos en conjunto, aprueban si esa ley se va a llevar a cabo. Por ejemplo, si una diputada fue elegida en una colonia, ya la llevan a la Cámara y esa colonia tiene necesidad de que la pavimenten, o sea, que le pongan las calles como deben de ser para que los carros no se ponchen o para que los carros puedan ir bien. Entonces esa diputada va a proponer que se haga el presupuesto, o sea, que les den el dinero para esa comunidad y poder hacer la pavimentación de esa colonia. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, se hace en este caso. Es un caso muy específico, pero en estas cámaras, niños, se aprueban leyes incluso más importantes que eso.
leyes que tienen que ver con la educación, leyes que tienen que ver con la seguridad, con la salud, ¿ok? Y con la economía. Vamos a seguir leyendo en la página, dice, página 44 también. Dice la niña, las leyes federales se discuten primero en una cámara y después se revisan en la otra. Pregunta el niño, ¿por eso hay dos cámaras? Le contesta, sí, las leyes son muy importantes, por eso participan muchas personas en su aprobación, ¿ok? Por ejemplo, una ley que pasó por estas dos cámaras fue la ley de comida, para quitar la comida chatarra de las escuelas. Antes la comida chatarra era más común en las cooperativas. Vender chicles, todo eso. Doritos, todas esas comidas que no aportan muchos nutrientes y que afectan a la salud de los niños. Pues era una problemática que tenía que resolverse. Y se propuso una ley para que se vendiera más comida saludable a los niños. Que, que los niños están en una etapa clave para que puedan alimentarse bien y tener una vida sana. Entonces, las cámaras de diputados y senadores aprobaron una ley de antichatarra, anticomida chatarra en las escuelas. Entonces, ya cuando esa ley se aprobó y fue aplicada por el presidente y se publicó como en el diario oficial, o se publicó como una ley ya oficial, fue cuando las escuelas empezaron a quitar comida chatarra. No al 100% porque siempre esto lleva tiempo para que pueda lograrse. Pero sí de momento sí se quitó un poco la comida chatarra de las cooperativas y se empezó a vender más comida saludable, ¿ok? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el que ya se aprobó. Y ahorita ustedes si miran las comidas que son chatarras o comidas que tienen exceso de calorías o exceso de azúcares, les tienen unas etiquetas negras que dicen exceso de calorías, exceso de sodio, ¿ok? Y abajo dice Secretaría de Salud. Significa que la Secretaría de Salud es la que fundamenta que esas etiquetas son reales, ¿ok? Y que esas comidas en exceso pueden ser dañinas. Recuerden que en exceso todo es malo, pero cuando las comidas tienen mucho sodio, muchas calorías, sí son dañinas. Entonces hay que evitar esas comidas, niños. Bueno, ese es un ejemplo de las leyes que se aplican en las cámaras y luego ya se llevan a cabo para la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los ciudadanos de este país, México, tenemos que cumplir esas leyes, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente página, que es la 45, y dice, el niño pregunta, ¿quién nombra a los senadores y diputados? Le contestan, se eligen por medio de una votación en la que participan ciudadanos mayores de 18 años que cuentan con credencial para votar. Esto ya lo habíamos visto, niños, que cuando ustedes cumplan 18 años van a poder tramitar su credencial su INE, y con ese documento, o sea, esa credencial, van a poder ir a votar cuando haya elecciones, ya sea de presidente, para diputados o para senadores, ¿ok? Dice, por eso México es una república representativa, le contesta el niño. Y le dice la niña, así es, los diputados y los senadores son representantes del pueblo mexicano. Es lo que les decía, niños. Los pueblos votan y eligen a una persona que va a representarlos en la Cámara, ahí en la Ciudad de México. Y allá van a presentar las necesidades que tienen los pueblos. Y ya será cuestión del Senado, de la Cámara, de las dos cámaras, aprobar las leyes para mejorar la vida y solucionar las necesidades de estos pueblos. Y miren, aquí tenemos un ejemplo de los senadores que están discutiendo alguna ley, están aprobando o no están aprobando, pero miren, aquí están levantando la mano, pues significa que está la ley aprobada, ¿ok? Esta persona está proponiendo ideas, y esta está escuchando y también está contestando. Y este político de aquí también tiene la mano levantada, significa que está aprobando una ley. Y seguimos leyendo, dice en las letras azules, los diputados y los senadores son de distintos partidos políticos para que representen las diversas ideas, intereses y necesidades del pueblo.
Todos los cargos públicos pueden ser ocupados por hombres o mujeres. Es lo que veíamos ahorita, que todas estas cámaras van por paridad de género. Mitad hombres, mitad mujeres. Para así tener un cumplimiento de las necesidades de hombres, tanto de hombres como de mujeres. Vamos a la página 46, dice, además de elaborar las leyes, los diputados y senadores vigilan las actividades del Poder Ejecutivo Federal. Cada año nuestro presidente rinde un informe por escrito sobre sus actividades y lo da a conocer al público. Y le contesta a la niña, así todos sabemos qué hizo nuestro gobierno. ¿Ok? Tenemos aquí unas muchachas, están discutiendo, una señora también, una madre de familia. Están en una manifestación, podría decirse, y dice el letrero libre de violencia. Vamos a ver qué nos dicen estos párrafos. Los colaboradores del presidente también rinden informes ante las cámaras y pueden ser llamados a responder preguntas sobre los asuntos que les corresponden. El presidente propone a algunos de sus colaboradores, quienes deben ser aprobados por la Cámara de Diputados o de Senadores. Es el caso de quienes dirigen la Secretaría de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas. Vamos a pasar a la siguiente página, página 47, y tenemos otra imagen de la misma manifestación de mujeres, y dice arriba, cuando las dos cámaras aprueban un proyecto legislativo, lo envían al presidente para que lo publique. Entonces ya podemos conocer y cumplir con la nueva ley. O sea, cuando las cámaras, niños, eligen una ley y ya la aprobaron, tiene que pasar por el poder ejecutivo también, que es el presidente. Ya cuando el presidente la firma, ya se puede publicar. Cuando la ley ya es publicada en el diario oficial o en la Constitución, significa que es una ley que ya todos los ciudadanos tenemos que cumplir. Ya es oficial, podría decirse. Dice, ¿todos deben obedecer la ley? Pregunta el niño. Y le contesta la niña. Desde luego, toda la gente debe cumplirla, incluso las autoridades. Por eso vivimos en un estado de derecho, es decir, de leyes. ¿Ok? Dice la manifestación, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Niños, esto es una petición que aquí nos ponen en el libro. Sin embargo, es una petición muy importante, niños, que ya estamos en unos tiempos de transición en los cuales la violencia contra la mujer tiene que desaparecer. Y de hecho sí está desapareciendo en algunos lugares del país, pero hay otros donde todavía falta trabajo porque la inseguridad existe. Entonces, nosotros desde nuestra posición como ciudadanos, lo que nos toca es buscar siempre la manera pacífica de resolver las cosas y de respetar a las demás personas. ¿Ok? Y ahorita, como estamos en este tipo en estos tiempos, podría decirse que tenemos que respetar mucho a las mujeres también, los que somos hombres, y las mujeres también entre las mujeres y los hombres. ¿Ok? El respeto ante todo, niños, siempre. Vamos a la página 48. Dice el Poder Ejecutivo Federal. El presidente de la República es quien ejerce el Poder Ejecutivo Federal, conforme a las leyes elaboradas por el Poder Legislativo. ¿Ok? Dice, el presidente ejecuta las leyes y lo elige el pueblo, ¿verdad? Pregunta el niño. Y la niña le contesta. Sí, las elecciones presidenciales se realizan cada 6 años. La Constitución prohíbe la reelección. Eso quiere decir que una persona solo puede ser presidente una vez en su vida. Bien. Vamos a ver el siguiente, dice. La niña habla, dice, la Constitución dice que se debe luchar para que exista paz en el mundo. Sin embargo, también debe preservar la seguridad nacional. ¿Okay? Y abajo dice, el presidente es el jefe superior del ejército, la armada y la fuerza aérea. El presidente, niños, es el comandante en jefe. Es el rango más alto que existe en el ejército mexicano. Y vamos a la página 50.
Dice, el presidente también dirige las relaciones con otros países. Firma con ellos los tratados internacionales. Bien, aquí tenemos al presidente con el presidente de otra nación, o sea, de otro país, y están firmando un tratado. Estos tratados pueden ser de comercio, en el cual un país que tenga, por ejemplo, México, que exporta aguacate, puede tener y muchas otras frutas y verduras que en México se dan, eh, las puede exportar, quiere decir vender a otros países. Entonces esas ventas se pueden aclarar en un documento, que son los tratados internacionales. Es un ejemplo solamente. Estos tratados internacionales pueden ser de cosas más importantes pueden tratar de temas más importantes, como por ejemplo la paz entre ciertos países, en los cuales no deberá haber ningún conflicto bélico, o sea, la guerra entre esas naciones. Vamos a seguir leyendo, dice, para que las relaciones de México con otros países sean pacíficas, las autoridades deben respetar la autodeterminación de los pueblos, practicar la no intervención, solucionar pacíficamente las controversias, proscribir el uso de la fuerza, ejercer la igualdad jurídica de los estados, llevar a cabo la cooperación internacional para el desarrollo, promover el respeto a la protección y a los derechos humanos, y velar por la paz y la seguridad. ¿Okay? Abajo tenemos al niño que dice, pero la Cámara de Senadores revisa primero los tratados internacionales, ¿no? Le contestan, sí. Y si los aprueba, se convierten en ley para todo el país y deben cumplirse de la misma forma que nuestra Constitución. Vamos a pasar a la siguiente página, que es la 51. Tenemos aquí a varios políticos y el escudo nacional, dice Estados Unidos mexicanos. Que dice, el presidente nombra a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado, y puede sustituirlos en cualquier momento. Los secretarios de Estado se encargan, entre otras cosas, de la salud, el turismo, la ecología, la educación, el comercio, el desarrollo social, la energía, la paz dentro del país, las comunicaciones, el campo, la recaudación de impuestos, el trabajo y las relaciones con otros países. Hay algunos nombramientos que el presidente hace con la aprobación del Senado. Por ejemplo, el de los diplomáticos, que son las personas que representan a México en otros países. O sea que cuando una persona va a ser una persona que represente a México en otro país, el presidente no puede elegirlo solamente porque él quiere. Tiene que pasar por la aprobación del Senado. ¿Ok? Y página 52 dice Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal el Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Asimismo, vigila que no exista ninguna ley o norma que contradiga la Constitución. Dice el niño, ¿y cómo se vigila el cumplimiento de la Constitución y las leyes? De dos maneras. La primera es que el Poder Judicial resuelve problemas legales entre los gobernantes y los gobernados para que nadie abuse del poder. ¿Y la otra cuál es? La segunda es el amparo, pues sirve para proteger los derechos que otorga la Constitución. Por eso la Constitución es nuestra ley más importante, claro, porque protege todos nuestros derechos. Miren, aquí está la representación del Poder Judicial de la Federación. Podría decirse que es la justicia, ¿ok? La justicia, cuando se dice que es ciega, por eso tiene ese velo en los ojos, porque no mira. ¿Ok? Se dice que la justicia solamente va a ejercerse independientemente, va a ser imparcial, quiere decir que no se va a inclinar hacia ningún lado, por eso tiene aquí la balanza. Y la espada, porque se va a llevar a cabo la justicia. Es una representación de la justicia en México, ¿no? Es como se representa en las imágenes. Y pasamos a la siguiente, la página 53, dice,
El Poder Judicial Federal está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal que existe en nuestro país. Y su función principal es hacer cumplir la Constitución. Por eso se dice que es un tribunal constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la principal defensora de nuestros derechos, dice la niña. Y le contesta otra niña. También resuelve los conflictos que puedan surgir entre todas las personas que tienen cargos públicos en el país. O sea, que las personas que trabajan para el gobierno también están sujetas a cumplir con las leyes que se establecen en la Constitución, niños. Y tenemos aquí, en letras azules dice, también podemos ir en grupo ante los jueces para pedir que se haga justicia en algo que nos afecta a todos. Bueno, niños, entonces, como vimos, hay tres poderes. Vamos a volver a esta página. El poder legislativo es el poder en el que está, el cual está conformado por las dos cámaras, ellos, y las dos cámaras sabemos que son representantes del pueblo de México. En esas cámaras se elaboran las leyes y se aprueban, después pasan por el poder ejecutivo. Aquí nos dice el presidente de la República ejerce el poder ejecutivo y tiene que gobernar de acuerdo con lo indicado en las leyes, ¿ok? O sea que el presidente, niños, no puede tampoco hacer sus propias leyes. Tienen todas las leyes que vaya a proponer el presidente de la nación. En este caso es Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente actual. Cuando él quiera hacer una ley, lo que proponga tiene que pasar por el poder legislativo, o sea, por esas dos cámaras que representan al país, ¿ok? Ya cuando cuando es aprobada la ley, se publica en el diario oficial y significa que esta ley ya la tenemos que cumplir todos. Y finalmente tenemos el Poder Judicial. Dice, el Poder Judicial está encargado de vigilar que la Constitución se cumpla y de resolver los conflictos que surgen entre las personas. O sea que cuando estas leyes ya están aprobadas, el Poder Judicial se va a encargar de que las personas cumplan con esas leyes, ¿ok? Por ejemplo, cuando se publicó la ley del estacionamiento para personas con necesidades diferentes, que son los estacionamientos en color azul. Cuando se aprobó esa ley, las personas que no tenían ninguna necesidad como utilizar silla de ruedas, se estacionaban ahí, tendrían que ser multados, ¿ok? Entonces ahorita ya está esa ley, por ejemplo, desde hace mucho tiempo. Y esos estacionamientos siempre están cerca del lugar porque esas personas tienen dificultades para el acceso a veces. Por eso pero para que eso se cumpliera tuvo que pasar por las dos cámaras, ¿ok? Para que se aprobara, y ahora nosotros los ciudadanos tenemos que cumplirla. Si no cumplimos y nos estacionamos en esos lugares aunque no tengamos ninguna necesidad, se nos va a multar, que es cuando el Poder Judicial hace su trabajo. Este es un ejemplo también de cómo el Poder Judicial hace el trabajo. También sería cuando hay un robo, obviamente los que roban tienen que ir a la cárcel. También es una tarea del Poder Judicial llevar a la cárcel a las personas que incumplen con la ley, como robar, como golpear a las personas, todas esas acciones que van en contra del bienestar y que son en contra de la ley. El Poder Judicial se va a encargar de que se cumpla, ¿ok? Bueno, niños, esto fue lo que vimos el día de hoy. Yo les voy a dejar 10 preguntas para que ustedes las contesten y